Buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos que nos siguen en este momento por las redes sociales, por el grupo del Panamericano. Hoy tenemos la alegría de poder estar con ustedes, poder reflexionar en torno a este encuentro panamericano que ya lleva su espacio y su tiempo entre nosotros. Creo que es un buen espacio, un buen momento también para hacer una síntesis, una reflexión sobre todo lo que hemos estado viviendo como frailes en las Américas. De verdad que es una alegría poder estar con ustedes el día de hoy y vamos a ir puntualmente ahí a ver cada uno de los encuentros y qué nos va aportando a nosotros como frailes capuchinos en las Américas, de qué manera nosotros podemos mirar nuestro pasado con mucho agradecimiento, como nos dice el mismo lema del encuentro, mirar nuestro presente y proyectar un futuro, soñar un futuro para nosotros desde nuestra cultura, desde nuestra identidad, desde nuestro ADN como frailes capuchinos. Estoy acá no solo, acompañado por mis hermanos también Fray Lombardo, Fray Javier Calderón, Fray Rodrigo y Fray Javier Garza. Estamos aquí para poder entonces comentar, reflexionar sobre esto y poder también sacar algunas dudas que hemos estado también teniendo de ¿y ahora qué con el Panamericano? De aquí en adelante, ¿qué es lo que sigue? De aquí en adelante, ¿qué es lo que nosotros vamos construyendo? ¿Y qué nos propone la orden? ¿Y qué vamos proponiendo nosotros también para la orden como frailes menores capuchinos en las Américas? Y pues sin más, vamos entonces a comenzar haciendo esta síntesis importante de qué ha ido haciendo, qué se ha ido haciendo durante el camino del encuentro panamericano. Para poner entonces un poco el contexto en lo que hemos vivido histórico, creo que es importante decir que el encuentro panamericano, en medio de lo que hemos estado viviendo con la pandemia y todo esto, se ha tratado de posponer para poderlo hacer. Pero en un momento en el cual se tenía que posponer nuevamente, se tuvo la idea y se tuvo también la reflexión, gracias a la luz del Espíritu Santo, de por qué no, además del encuentro panamericano presencial, que van los convocados, que estos son los ministros, los provinciales, los custodios y algunos delegados. ¿Por qué no también empezar el camino del Panamericano de manera virtual? Y es esto, los encuentros que hemos tenido durante casi todo un año, preparándonos, haciendo síntesis, reflexiones con respecto a nuestra vida, para llevarlas al día del encuentro presencial en Brasil, ahora en mayo. Entonces es importante mirar cómo ha sido este recorrido, y es el recorrido que nosotros vamos a hacer aquí el día de hoy. Recordemos que el 3 de junio fue la apertura del encuentro panamericano, y esto fue muy interesante porque el ministro, y a mí me encantó ese signo de parte del ministro de tocar una campana para poder dar inicio al encuentro panamericano y a la reflexión, donde nosotros empezábamos con muchas expectativas y no sabíamos qué era lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero con esta apertura da inicio el encuentro panamericano y se da el primer encuentro, podemos decir así, sobre las misiones a nivel virtual, en el cual se reflexionó mucho sobre esta parte importante que está dentro de nuestro ADN como frailes capuchinos, que es la misión. Este encuentro se hizo el 8 de julio con los convocados y queremos hacer alguna reflexión de cómo ha sido este encuentro. Fray Javier, si nos puedes comentar un poco más o menos cuáles eran las pautas, las ideas de este encuentro, este primer encuentro de las misiones. Sí, muchos hemos estado preguntándonos cuál es nuestro papel dentro de este encuentro panamericano. Pues aquí para eso se abrió todos estos encuentros y específicamente como desarrollados en actividades pastorales o en actividades propias que tenemos los capuchinos en América completa. Y pues el encuentro de la misión lo que hizo fue despertar ese corazoncito que es el centro de nuestra vocación, además de la fraternidad. Pues la misión para los capuchinos ha sido unas cosas características
Y surge dentro de este encuentro algo muy interesante, que es la apuesta por recuperar nuestras zonas de emisiones. Y en esta apuesta de encontrar por las zonas de emisiones, pues surge este proyecto de la Triple Frontera, de hacer una fraternidad internacional que se iba a desarrollar tanto en Colombia como en parte de Brasil. Recordando que Colombia, Brasil y Perú hay una triple frontera, y entre los tres países cercanos, es muy cercano, se decidió abrir dos fraternidades internacionales que iban a estar integrados por diferentes hermanos de diferentes circunscripciones. Pues gracias a este proyecto, gracias a esta discusión, gracias a los hermanos que incluso se enteraron a través del encuentro panamericano, decidieron participar de esto. Y por eso hoy tenemos ya esto hecho una realidad. Ya tanto en Colombia como en Brasil se han abierto las dos fraternidades y hay participación de hermanos de Perú, de México, de Colombia y de Brasil. Entonces, no sé, no estoy claro si alguno de ustedes sabe si hay alguno de Argentina que por allí surgió como uno que quería participar, no sé si se concretó, pero ya sabemos que por lo menos en tanto a todos nosotros ya está esta misión caminando, porque pues una de las cosas incluso que veíamos entre los más comentarios es romper con las fronteras, romper con estos muros que se ponen entre una circunscripción y otra. Y así pues los hermanos que no profesamos para una circunscripción nos podamos unir porque hemos profesado para una orden entera. Exactamente, yo creo que es bueno recordar que en este encuentro se puso en evidencia las firmas de los hermanos provinciales de estas circunscripciones que iban a formar parte de este proyecto de la Triple Frontera, que creo que es un sueño que ya venía gestándose y que en ese momento ya empieza a ser realidad hasta el día de hoy, que ya se abren las dos fraternidades, ¿verdad? Fray Rodrigo. Frei, eu lembro que antes mesmo de começar o encontro, que é aquele primeiro momento, a sessão de abertura, nossas fraternidades já se preparavam com os capítulos locais. E foi um momento onde tivemos o primeiro encontro com a ideia de um encontro pan-americano, né? Então lembro que nós fizemos em nossa fraternidade o capítulo local, enviamos algumas fotos, algumas respostas às perguntas. Tudo isso através do site que foi criado, inclusive panamerica.org, é um site que tem todas essas informações. E ali já começamos a ter contato com a logomarca do encontro, com essa ideia de olhar a nossa ordem com um olhar um pouco mais amplo, que vai além das nossas províncias, vendo a ordem no nosso continente. Então, e também teve, como você falou, o vídeo do ministro-geral tocando a sineta, a campanha, aquela campinha, a campa, né? Foi uma cena assim que a gente usa até hoje nas nossas propagandas, nos nossos vídeos, e ficou marcado, né? Então é uma alegria imensa ter um encontro nessa dimensão. Exactamente, y es que esto que nos comentas, que los hermanos ya venían preparándose desde antes con los capítulos locales, ya nos hace ver de una necesidad de reflexión y una necesidad de mirar cuáles puntos son los que nos conectan como frailes capuchinos en tanto a los sueños, en tanto a las amenazas, en tanto a el ir hacia adelante con respecto a nuestra identidad capuchina. Fray Lombardo. Well, in this time, it's great to remember how our general minister told us when he rang the bell on June 3rd. And in that time, we start talking about how we have been doing our ministry life. It's a way to recall how we do our ministry, taking the richness from the past and then also taking what is in the present. And it was a great way of exploring what is our current present and how can we see our ministry life into the future. This also takes us to talk about collaboration, not only within our own, between our provinces in one certain area, no, talking about an international collaboration. And that's led us to the creation of this one ministry, taking the example of the triple fraternities that was created in South America.
which is a great way also. We talk about opening the doors to new ideas, to opening the doors to the richness of the brothers that they bring from their original provinces into the new territory to maintain our Capuchin way of life, which lead us to break all the barriers and to become again what we were being professing since day one. Because when we don't profess to one certain specific, I would say, province or a specific area. No, we profess in our order. Now we are called to minister to wherever we are called to do. So I invite you to continue seeing and exploring what was great in the past, reflect what is the present, and to view into the future, and that's what the goal of the Pan American Conference. Exactamente, y creo que es importante esto porque nos hace comprender de que nuestra forma de vida es una forma de vida de ser hermanos, en la cual las estructuras nos ayudan a poder vivir este ideal, ¿verdad? Pero lo importante es poder darse cuenta que lo primero en la esencia del capuchino, y creo que este espacio de la misión nos hizo entender eso, es primero que todo mirar nuestra identidad y nuestra esencia y desde ahí reflexionar si nuestras estructuras nos están colaborando para poder hacer este camino de hermanos en las Américas. En esa ocasión nos acompañó el hermano Helmut Rakowski de Alemania y decía algo que a mí me encantó mucho, que más o menos parafraseándolo decía lo siguiente: es necesario descolocarnos, ¿verdad? No mantener edificios y misiones que en otro tiempo fueron florecientes y que hoy tal vez llegan a ser insostenibles. Y para eso tenemos que entender que es importante la colaboración y es importante el poder enviar a hermanos a colaborar en las distintas circunscripciones, sabiendo que somos hermanos para una orden y que las estructuras nos ayudan a vivir este cometido. Siguiendo adelante con respecto a los distintos encuentros, también tenemos la oportunidad de en agosto tener el encuentro sobre la formación, en el cual también se tuvo la oportunidad de reflexionar en otro punto. Yo pienso que es uno también de los puntos que toca la fibra del corazón del capuchino, que es la parte formativa. Es lo que nosotros le damos al mundo desde nuestro carisma y por eso debemos de formarnos desde él, sin perder de vista que nuestra auténtica forma de vida y nuestro carisma aporta grandes cosas al mundo. Y por eso es importante ponerle atención a la parte de la formación. Y en este espacio de la formación, el 9 de agosto, se habló de varias cosas interesantes, Javier. Y es que en la formación pues se le ha dado bastante auge en estos momentos precisamente, y por eso surge un gran proyecto para la orden a nivel mundial, que es la Ratio Formazioni. Y este Ratio Formazioni viene para poder engranar y poder conectar, para que todos estemos caminando hacia un solo sitio, hacia un solo objetivo, que los matices capuchinos no se vayan perdiendo. Y por eso, entre las importancias que se dio aquí, Jaime Rey hablaba mucho de 3 puntos importantísimos en la formación, que era la vida auténtica, el ser hermano y el misión en el corazón de la orden. O sea, imagínense que nosotros iniciamos con el tema de la misión y que ahora se vuelve a encontrar en la formación el auge y la importancia que tiene esta para la formación de los capuchinos. Y una de las cosas es que dentro de la formación de los capuchinos, el principal formador es el Espíritu Santo y luego serían los pobres. Entonces por eso también se hizo bastante énfasis en esto de estar en las partes de misión. Además de esto, la gran creciente, se tocó una de las problemáticas que más se dio fue la salida, la preocupación de la salida de los frailes en la etapa específicamente del posnoviciado, que es donde como que estamos teniendo el mayor golpe. Y pues ahí estuvimos reflexionando, estuvimos viendo qué es lo que estaba pasando, qué puede estar sucediendo para que los hermanos no perseveren. Y pues ahí han salido algunas hipótesis, algunas cosas que se han estudiado, y entre esas es el cansancio que tienen los formadores, algunos,
y los formadores que no son idóneos para estar en alguna de las etapas de formación inicial. Entonces, pues una de las cosas que se invita muchísimo, que los formadores que se coloquen en las etapas sean formadores que den testimonio de una vida fraterna y de una vida de amor a la orden. A mí también me pareció muy interesante, continuando esto que dices, me pareció muy interesante que también no solo se pone la mirada en la formación, en los formandos, sino también la mirada en los formadores, tanto en su idoneidad también como en su cansancio o en su recuperación, en su también espacio de poder ir haciendo un proceso dentro de la orden capuchina, ¿verdad? Esto fue muy interesante porque no solamente es mirar que hay que trabajar para la formación, sino también mirar cómo va a lo interno nuestros hermanos que se dedican a esta gran labor que es la formación. Recordarles a todos los que están viéndonos por Facebook que también pueden hacer sus comentarios dentro de en la transmisión y también compartir con nosotros sus ideas para poder también escucharles cómo van viviendo este encuentro panamericano que ya ha comenzado y que va a tener su momento culmen o su momento de síntesis, que no es el momento final, en mayo en Brasil. Rodrigo. Frei Francisco, é muito bonito ver que vai se construindo um caminho, né? Começando com o encontro, falando sobre as missões, a missão na ordem, depois parte para a formação. E, inclusive, esse encontro sobre a formação nos deu um grande presente, que foi um levantamento feito a partir das contribuições enviadas por cada circunscrições. E com esse levantamento nós podemos ver um retrato de como está a formação, os formandos, os formadores aqui na nossa ordem. Isso, sem dúvida, é uma contribuição muito importante que ficou para nós, capuchinhos, e vai ajudar muito. Exactamente, creo que esto es muy importante mirarlo y que es parte también de nuestra forma de vida, de los puntos más que toca la fibra de nuestro corazón como capuchinos, la parte de la formación. Tenemos algunos también comentarios que ya los hermanos han comentado, algunas personas. Nos dice Alfred Mota, paz y bien, hermanos. Evelyn también nos dice paz y bien, hermanos y hermanas. Un fraternal abrazo desde Chile, un abrazo para todos los hermanos de Chile, que también hay un fruto muy hermoso que lo hablaremos más adelante sobre los hermanos que están laborando y sirviendo en Chile. También nos dice Arturo Luna, muchas gracias. Y seguimos entonces esperando sus saludos. Fray Lombardo. Well, in the first meeting that we talk about mission. And our brother Helmut mentioned something that we experience here in the United States. Things that we used to do this way, and we find that those ways, they serve their purpose. They're no longer working, but they serve their purpose, and then we learn from them. So we need to change, and it's a process of also our way of living up our charism conversion. So, in the sense, how can we change our way of life? And that's this wonderful program and document that it was created at the level of the whole order, which is the Ratio Formationis. I think as I pronounce it, but if I mispronounce it, please excuse me. So that document is starting helping us to see the structures that we use, to see it also the new structures that will assist us for the future. And in one of the topics that we talk about that time is about being original, being authentic, being a brother to the others, and that led us to maintain our missionary character that we are called to do. So it is essential that we maintain our way of life authentic, that we are real to what we promise, are real to our rule of way of life, and also to the Constitution. If we don't keep those, we talk about if we don't keep those alive, we experience, unfortunately, our brothers in Posnovich
state. They left. We tend to lose the sense of being friar. We tend to lose the sense to be connected with the ministry, and then little by little we detach from the order. And so it's important for us to maintain this charisma alive in our life, but at the same time, let the Holy Spirit, which is the main formator in our life, and that also that lead us to work with the poor, because also the poor has a way of teaching us how to live the gospel. So in that sense, we can also be open and to the works of the Holy Spirit. Just remember, we have so much. We have seen some formators have encountered some kind of disconnect. We also working through with them to be able to connect again between the formator and the person that is the friar, the brother that is being in the initial formation program. So it's essential to maintain this authenticity and be open to what the Holy Spirit is going to guide us. Y además de esto que nos comentas, que es importante esta parte de la conexión, importante también lo que nos decían los hermanos en esa ocasión sobre los procesos formativos. Es necesario este cambio que tú ahora hablabas, y más que un cambio, una reflexión desde nuestros valores capuchinos. Tenemos en cuenta de que también en este momento se hacen esfuerzos muy grandes desde la orden, y tenemos ahora un material, un trabajo que se llama Ratio Formationis, que nos da todas estas pautas para poder mirar cuáles son nuestros identidades, cuál es nuestro ADN, y poder transmitirlo a los hermanos que están en procesos formativos. Nos dice aquí también, saludos, importante impulso del proceso formativo, y un hermano nos dice, Fray Franco, estamos acompañando el proceso formativo, gran labor también para estos hermanos que son formadores. También hay que entender y hay que ver algo muy hermoso, y un fruto que está también haciendo del encuentro panamericano es la colaboración en la formación. Tenemos ahora un proyecto, y que se está reflexionando en este proyecto que ya va caminando, que es el noviciado común de toda la conferencia de CONCAN, Centroamérica, México, el Caribe. Entonces es muy interesante que ya se van dando pasos también para mirar cómo podemos nosotros abarcar esto de la formación de una manera más sana, de una manera más identitaria, más transparente desde nuestros propios valores. Siguiendo adelante también, Silvio nos decía en aquel día, hay un riesgo de la poca preocupación a la formación, que tiene que ser más bien el momento más importante y la reflexión más importante de nosotros como hermanos, ¿verdad? Y la tentación al activismo pastoral, ¿verdad? Es necesario que el fortalecimiento de las estructuras como pastoral vocacional y la unidad en los procesos formativos. Solo de esta manera vamos a poder seguir caminando como frailes capuchinos con identidad dentro de nuestras Américas. También tuvimos el espacio más adelante en otro encuentro, que fue el encuentro de los hermanos pastoralistas, hermanos que están a cargo de alguna institución, de algunas pastorales en parroquias, en eventos, etcétera, etcétera. Y tuvimos también este espacio se dio el 25 de octubre del año pasado, y posterior a ese también tuvimos en noviembre el encuentro sobre las estructuras, Javier. En esta oportunidad, cuando estábamos conversando en el encuentro de los pastoralistas, habían cosas que llamaban mucho la atención y en lo que coincidían muchos de los frailes. Y es también en parte lo que decía Silvio para la formación, y que también se hace realidad en la vida pastoral. ¿Por qué? Porque vamos hacia el activismo. Entonces, es tanto el activismo que vamos perdiendo el horizonte y el centro de nuestra vida, que es ser hermanos. Entonces vemos como frailes llegan tarde a la comida, a las oraciones, entre otras cosas, como problemáticas que se veían. Pero lo más interesante es la esperanza que tenían muchos de los pastoralistas de vivir el sueño de Francisco de Asís, de vivir como verdaderos hermanos.
Y este verdadero hermano nos motiva a encontrar dentro de nuestras estructuras, dentro de nuestros itinerarios de formación o incluso dentro del nivel pastoral, hacia qué nos dirigimos y cuál es el sentido de cada actividad que hacemos dentro de nuestras parroquias o dentro de nuestras casas. ¿Por qué? Porque entonces tendemos a alejarnos un poco de nuestra esencia de ser un verdadero hermano menor. Y eso es una de las preocupaciones que también tenía nuestro ministro general, y es de las cosas que manifestaba él, ¿no? De que como nosotros revisar las estructuras, empezando por las internas, para valorar los aspectos más importantes de la vida del hermano capuchino. Eso, nuestro sentir pastoral, nuestro quehacer, tanto desde las pastorales de medios de comunicación, vocacional, pastorales de indígenas, cualquier tipo de pastoral, tiene que tener un sentido que se adapte a ser y a mostrarnos a nosotros como verdaderos hermanos menores. Entonces, el activismo está haciendo daño, estamos haciéndonos daño en no participar activamente dentro de una vida fraterna. Especialmente entender esto, ¿no? Revisar las estructuras internas. Creo que esta intervención del ministro general fue muy hermosa porque dio mucho al clavo, como se dice popularmente, con respecto a esto. Revisar las estructuras internas, pero también revisar las estructuras externas. Cuáles nos están ayudando, cuáles nos están ahogando, cuáles nos están revitalizando. Porque en medio del activismo, de la pastoral y todo, el hermano muchas veces se va cansando y es necesario revisar las estructuras. Fray Rodrigo. É importante esse encontro que aconteceu sobre os pastoralistas e também as estruturas nos fez refletir, porque se formos olhar de acordo com a história, as nossas casas religiosas, os nossos conventos, lá no começo foram construídas na periferia. Só que com o avanço das cidades, as nossas casas e conventos passaram a ficar nos centros das cidades, né? E isso pode parecer que não, mas mexe muito com a nossa forma de vida, exige um estilo de vida também diferente. E esse encontro provocou a nossa reflexão sobre quais as mudanças que nós podemos discernir para poder aplicar na nossa vida. Revisar essas nossas estruturas, o que é que podemos fazer para poder ajudar na prática dessa vida de um frade menor. Então esse encontro nos ajudou muito. Porque al final las estructuras, y esto que dices es muy interesante, ¿no? Los tiempos van cambiando, muchas veces esas estructuras que estaban fuera de las ciudades ahora ya están dentro de las ciudades, pero no es porque se quiso, sino porque el tiempo va cambiando. Esto de revisar las estructuras, adaptarlas si hay que adaptarlas, pero también reflexionar el por qué. Y el por qué siempre va a ir ligado a un poder proteger, un poder también hacer florecer nuestra identidad como capuchinos. Fray Lombardo. Yes, in the encounter we talk about the DNA of being a Capuchin. It reminds me about what are the elements of being a Capuchin: fraternity, brotherhood, be with the poor. One of the things that are here in the United States, also that right now they're working in Latin America, is that we have one common novitiate. All the provinces, or the Capuchin province in the United States, Canada, Australia, NAC conference, it has one common novitiate, and it's towards to have a formation program that it provides the tools to become one brotherhood, to continue that unity among the brothers. We talk about how the ministry in vocational ministry, we are called to maintain that unity, and it's because there's a temptation that it's always the temptation is to go into different ways of doing things, and it separates us as a brother. So it is important that we talk about not losing the concept of being a brothers, the concept of maintain the fraternity in our way of life, because as we know, we all have ministries. Ministry life also takes us away from our fraternity life, and it's important to maintain the fraternity life because we are called to be brothers. And that's, we talk about the danger of just being concentrated, just
on the ministry of the life of ministry. So we also talk about how can we, by being brothers, the brothers lead us to be minors, to leave our minority, the sense of what our Seraphic Father Francis talk about, being to serve the other brother. So it is essential to revise the structured information, and how can we help the brother that is overloaded with so many ministry life to take away, share the ministry of life, and also to promote the ministry among ourselves to sustain fraternity in each priory. So it is essential that we keep alive the concept of being minors, as well the concept of being brothers to one another. En esa ocasión nos acompañó el hermano John Corriveau, que fue también ministro general nuestro y en su momento conoció bastante las realidades de nuestras circunscripciones y muchas también transformaciones dentro de estas. Y él decía algo muy interesante: no podemos negociar nuestra identidad como capuchinos, nuestros valores, a sabiendas de mantener estructuras que pueden llegar a ser insostenibles o que ya no nos están llevando a vivir nuestro carisma como se debe. Entonces es importante esta reflexión que se hace dentro del Panamericano, porque es necesario mirar cómo estamos haciendo la pastoral, mirar cómo vamos también trabajando con respecto al pueblo, a la gente, ¿verdad? El capuchino es siempre el hombre de la gente. Y también desde esta reflexión mirar cuáles son estructuras que tal vez ya no nos están ayudando a vivir realmente toda esta identidad, esta riqueza que desde nuestro carisma le ofrecemos al mundo. Este espacio de las estructuras también nos mostró toda una radiografía de cómo están nuestras provincias, nuestras custodias, cómo están integradas nuestras conferencias acá en las Américas. Esta radiografía, perdónenme, nos lleva a nosotros a poder mirar cuáles cosas y cuáles momentos y en qué territorios podemos tener mayor colaboración. Creo que la radiografía de mirar toda la América desde nuestras estructuras nos hace entender lo cercanos que estamos unos de otros y que podemos fortalecer estas estructuras. Además de estos encuentros, tanto los encuentros de los pastoralistas como el encuentro de las estructuras, también hubieron unos encuentros muy interesantes que tenían que ver con los hermanos en algún proceso de la vida capuchina, ¿verdad? Los hermanos jóvenes, los hermanos en formación, los hermanos formadores, y que tal vez no se podía participar o no iban a participar del encuentro panamericano como convocados y en el encuentro presencial, pero que la reflexión, como es una reflexión desde toda la América, se dieron estos espacios interesantes, y Rodrigo nos tiene un poco sobre cómo fue esto y para qué se hicieron estos encuentros. Sim, isto mesmo, Frei Francisco. Como sabemos, o encontro pan-americano, a princípio, seria presencial. Com o surgimento da pandemia, tomou esse formato virtual e tivemos aí a honra de fazer com que frades que antes não participariam, porque não estariam convocados, eles, desse novo formato, puderam participar. Entre eles são os frades jovens, os formandos, inclusive Frei José Ankel, em uma de suas falas, ele salientou isso, né? Que irmãos que não estavam convocados para o encontro, como é o caso dos formandos, puderam participar, como também enviar as suas contribuições. Nós tivemos um encontro que foi entre 25 de julho a 1º de agosto com os formandos, cujo tema do encontro foi a interculturalidade na formação a partir da raça e formações. E esse encontro foi muito dinâmico, o próprio da juventude, né? Da juventude, que é uma característica dos formandos. Foi dividido em 4 etapas. O primeiro encontro foi com os frades de toda a América. Teve participação de Frei Roberto William, Frei Haroldo Pérez, Frei Jaime Rey, que é o vice-secretário-geral para a formação. Foi um encontro marcante. Depois teve um segundo encontro, só que divididos por circunscrições, onde as provocações puderam ser conversadas, debatidas e melhor discernidas ali com cada circunscrição.
Houve um terceiro encontro feito por conferência, e aí um último encontro, um quarto encontro, para apresentar todas essas reflexões e propostas que foram debatidas durante esses encontros. Esses, como nós chamamos carinhosamente de mini-EPANs, porque são encontros com frades que não são delegados, né, oficiais, são muito importantes. Inclusive, também aconteceu um em 9 de agosto, dessa vez não mais com os formandos, mas com os formadores. Antes, nós pedimos algumas contribuições de informações. Essas informações foram coletadas e neste dia, nesse encontro, o Frei Tiago Santos, da província do Nordeste do Brasil, da CCB, ele fez um levantamento e expôs todas essas informações sobre aspectos importantes da formação. Foram quase 2 horas de encontro, foi muito proveitoso. Teve a participação do ministro-geral e também de alguns conselheiros gerais. Outro encontro muito importante aconteceu entre 22 de novembro e 6 de dezembro. Foi o encontro dos frades jovens, aqueles frades que têm mais ou menos 10 anos de profissão religiosa, que fizeram seus votos desde 1º de janeiro de 2010, por aí. E incrível, Frei. Eram cerca de 400 frades de diferentes países, todos reunidos no Zoom, né, como estamos agora, de forma online, participando desse encontro. É algo assim que nós não tínhamos nem imaginado a grandiosidade e o alcance desse encontro. Cerca de 400 jovens frades participando. E aí eles puderam refletir como é que estamos vivendo, quais são os nossos sonhos, as nossas dificuldades, quais também as contribuições para animar os valores essenciais da Ordem dos Capuchinhos. E as reflexões ficou por conta do Frei Sean O'Marley e também o Frei Carlos Silva. Todas essas propostas que foram apresentadas vão nos ajudar muito nas reflexões na sessão oficial que já está se aproximando, né? Inclusive já estamos agora animados com o próximo encontro no dia 7 aí, que já está se aproximando. Exactamente, y creo que es importante esto que decías, que el encuentro, los encuentros, porque la mayoría fueron sobre la formación, esto que decías, que el encuentro para los formandos se dividió en 3 momentos, todas estas reflexiones no simplemente era para vernos el rostro, sino para llevar contribuciones que nos van a ayudar a reflexionar y les van a ayudar a reflexionar a los hermanos convocados con respecto a este momento importante de nuestra forma de vida, que es la formación. La orden apuesta y va apostando, y esto es un fruto muy grande de esto, por llevar una formación, por hacer una reflexión sobre la formación y cómo los hermanos estamos aprendiendo los valores capuchinos. Dentro de estos encuentros virtuales, y lo repito también con los encuentros de los que han estado oficialmente convocados, no es simplemente encuentros para mirarnos y poder hablar, sino que todas las reflexiones se llevan al encuentro presencial para poder reflexionar y sintetizar hacia dónde debemos de caminar como frailes capuchinos en las Américas. Y es que pensamos que ha sido poco el trabajo, ha sido poco el caminar, pero si nos damos cuenta, hemos hecho muchos encuentros, hemos estado muy atentos a todo el trabajo, y no simplemente para los hermanos que son convocados, sino también para todos los hermanos de las Américas, que al final es necesario poder ir en una misma sintonía para ir construyendo una forma de ser identitaria desde nuestro ADN capuchino en estas tierras americanas. Ha sido un trabajo muy grande, hermanos míos, y ha sido muy interesante que todo este camino nos deja a nosotros también reflexionando de lo grande que ha estado el Señor con nosotros y lo que el Espíritu Santo nos ha iluminado. Creo que es importante poder hacer una pequeña reflexión de lo que hemos vivido ya en síntesis en este año, y que también nosotros podemos ir soñando o vislumbrando dentro de nuestra encuentro panamericano para estos días que vienen y estos años que vendrán. Creo que es importante reflexionar y ver nuestra síntesis también de cómo hemos vivido también este encuentro, Fray Javier. Y de esta manera quiero
que es importantísimo recordarles a todos ustedes, porque hay muchas confusiones, ya que el encuentro panamericano se ha abierto a todos los frailes para que dieran su opinión. No son opiniones que van a quedar a un lado, no solamente es las problemáticas que pudieron suscitar en cada encuentro, sino también los sueños que tiene cada fraile, que se puso a la orden, que se hizo incluso cuestionarios, que se hicieron, o sea, fue un trabajo arduo, no solamente lo que se veía en cámara, sino lo que estaba tras cámaras, de secretarios, comisiones, que incluso se han elegido muchas comisiones para este encuentro panamericano, para que podamos nosotros ser partícipes activos de lo que se va a discutir este próximo 1 a 8 de mayo, que se estará realizando el encuentro presencial, y vamos a poner todas estas cosas que suscitaron en la mesa. Entonces, nuestros ministros, nuestros delegados estarán discutiendo todas estas situaciones que ustedes mismos han propuesto, además de otras que se abrirán en su momento, ¿no? Pero bueno, solamente decirles que ya nos queda muy poco, que estamos caminando, que estamos haciendo vida, y qué alegría, fraile, qué alegría para todos nosotros que podamos encontrarnos, frailes de toda América, para un sueño común, que es el de ser hermanos capuchinos. Entonces, ¿qué es lo que viene para el encuentro panamericano? Pues viene el encuentro virtual de los hermanos convocados y de los delegados, que será el 7 de marzo, y luego en mayo el encuentro presencial, que ahora será desde el 1 al 8 de mayo. Con el favor de Dios, por eso estamos todos unidos en oración. Es importante que estemos todos en oración para que este encuentro pueda darse por fin y poder nosotros tener mucho más frutos de lo que ha venido dando. Hasta ahora hemos recogido, hermanos, para que ustedes vayan anotando y vayan escuchando, que no, el encuentro panamericano no está apagado, está trabajando, sí estamos activos. Ya está las fraternidades en la Triple Frontera, 2 fraternidades en la Amazonía, que es lo que se está haciendo en Leticia y parte de Brasil. Además, también la nueva delegación de Chile, que es lo que nombraba Fray Francisco hace poco, que está abajo de la provincia de Sao Paulo, si no mal recuerdo, en Brasil. Y además de eso, la unificación, que es un proyecto, todavía no se ha concretado, de la unificación de la CONCA y la CCA, pero ya estamos trabajando en eso. Y por último, el noviciado común de la CONCA. O sea, ya no queremos estar enviando hermanos, no queremos noviciados donde hayan 2 hermanos novicios. No, queremos que nos unamos y podamos tener un noviciado común, fortalecido también con la participación de diversas circunscripciones de la parte norte de América, pero también, Fray, está ya en proyecto la formación del noviciado común de la CCA. También está esta apertura, ya está sobre las tablas, los papeles, buscando los formadores para que pronto podamos también tener nuestro noviciado común de la CCA. Y bueno, hermano, esto es fruto y esto es realidad gracias a la participación de cada uno de nosotros, gracias a ver, hermanos, que todavía América sigue siendo un continente de esperanza, y ver que todos nosotros tenemos un sueño común, que es seguir siendo frailes capuchinos, amando este carisma tan hermoso que nos ha regalado nuestro Padre Dios. Ha sido un trabajo de mucha reflexión, 5 encuentros con los hermanos que han sido convocados para ir a Brasil este 1 del 1 al 8 de mayo. 3 encuentros que se han dividido en varios encuentros también de hermanos en formación, los hermanos formadores, también los hermanos de menos de 10 años, devotos, para que podamos entonces hacer la reflexión juntos y mirar desde estos encuentros, desde las estructuras, desde la forma de trabajar, de servir en nuestra orden, desde la misión, desde la misma formación, mirar cómo podemos ir construyendo nuestra identidad como frailes capuchinos en las Américas. Podemos decir tantas cosas y creo que es importante ir haciendo síntesis de lo que hemos vivido, Fray Lombardo. Well, in the sense it's it has been a journey, just a couple months, because we have been getting together with different brothers from different parts of the world, of the Latin America, and we have been talking about what the old structures, as our brother John Corpo explained to us, that they're no longer working, and we have to renew ourselves.
And he gave examples how we are doing it here in the States, but at the same time, how we are doing in Latin America. We have to sustain that phrase that is it's so important. We are called friars of the people. And so it's important that we reflect on the past, but at the same time on the present, and to renew ourselves. And the series of meetings that we have within, and especially that meeting where the brothers were not able to participate, they have the opportunity to express their feelings, to express their concerns, and to speak about what they can work and what cannot work in the formation process. And had the opportunity to send a delegate. Each circumscription had opportunity to express what is working, what is not working, and what are the suggestions to renew our fraternal life. So it isn't. It recalls the presence of our brother Sean O'Malley, and how he was open to answer the questions of the brothers in the different circumcisions. This was an amazing work that it requires a lot of time, prayer, and dedication. And it was presented to all the brothers who have been in the order professed within the 10 years of solemn profession. So in order for us to keep alive, what are the vows calling us to do? To a fraternal life, a life of service, and a life of mission. So we keep alive the Pan American Conference. It's coming, and the next one will be on March 7th, which is invite all the delegates. And then in May 1st, from the 1st and the 8th, we will continue having all the brothers gathering together in a fraternal way to talk about our Capuchin way of life. So continue with the conversation, continue walking, and continue living the life of the gospel. Sí, y esta parte que decías, ¿no? Continuar caminando, hay que seguir caminando. El encuentro panamericano no ha terminado, y terminando el año pasado pensamos que todo esto había como que aminorado, se había apagado, y no, todavía seguimos caminando, nos queda un trecho por delante, y también cuando se finalice el encuentro panamericano presencial, debemos de tener una identidad de frailes en las Américas. Esto ha sido un proceso muy hermoso, porque el encuentro panamericano termina, pero somos frailes capuchinos en las Américas, y hay que seguir dándole continuidad a esta reflexión, que no solamente lo han hecho los superiores, sino también todos los hermanos que se han podido conectar, reflexionar con nosotros en los distintos encuentros. Yo creo que es importante recordarle a nuestros hermanos, y recordarle también a todos los que nos pueden seguir rezando por nosotros, a todos los laicos que también están en nuestras parroquias, en nuestros conventos, para que sigan rezando por nosotros, poder decir qué sigue del Panamericano. Y creo que esto es bueno decirlo cada uno de ustedes en español, en portugués, en inglés, para poder ir siguiendo esto y no perder de vista que el Panamericano todavía sigue en pie, y que nosotros como frailes capuchinos debemos de seguir reflexionando y debemos de seguir caminando. ¿Qué sigue en el Panamericano, Javier? Bueno, sigue el encuentro virtual del 7 de marzo, donde participarán todos los convocados, que son los ministros de cada circunscripción y los delegados. También tendremos el encuentro presencial al fin, el 1 al 8 de mayo, que será en Sao Paulo, Brasil. También tendremos la participación de convocados y atentos y los convocamos a todos ustedes, tanto laicos como frailes, a estar muy pendientes de las redes del encuentro panamericano, tanto en Facebook como en Instagram, porque vamos a estar pasando momentos específicos de lo que se está realizando ya en Sao Paulo, esperando a ver cuáles son los comentarios de los ministros, de los delegados, y si Dios quiere también vamos a tener la presencia de nuestro ministro general, que estará con
convocando o también comentando lo que se está viviendo desde allí. Así que todo el equipo de comunicación de la Orden está participando, estará activo para que ustedes también puedan seguir enterándose de lo que está aconteciendo. ¿Qué sigue en el Panamericano, Fray Rodrigo, de aquí en adelante? Sim, o encontro está chegando. Na verdade, o encontro já começou, né? Então, você que está nos assistindo, é frade ou leigo, pode também, principalmente, rezar, pedindo a Deus por esse encontro, que o Espírito Santo ilumine os frades que estão participando, os delegados, os ministros provinciais, que estarão reunidos entre 1 a 8 de março. Também os irmãos que estarão participando nesse próximo encontro virtual no dia 7 de março. Você que não é delegado, pode participar através da sua oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine estes nossos irmãos e, claro, ficar atento às nossas redes sociais, seja no grupo aqui no Facebook ou no Instagram, e também usando a nossa hashtag PanaméricaOFMCap. Publica aí as fotos da fraternidade acompanhando esses momentos, vocês rezando também. Temos inclusive a oração do Pan-Americano, que deve continuar a ser rezada. Faz uma foto, publica, faz um vídeo. As redes sociais têm um poder imenso de divulgação. Um exemplo disso foi o vídeo Alma Missioneira e La Guadalupana, que fez o maior sucesso nas redes sociais, feita pelos formandos, né? Então vamos animar o povo de Deus e pedir principalmente que rezem ao Espírito Santo para este encontro que já se aproxima. Y es que tenemos que entender esto que ahora nos decía Fray Rodrigo, es el encuentro de todos los frailes. Los convocados van a ir, sí, pero es una representación de todos los frailes de las Américas, y que esto es un evento y un hito histórico, porque todavía hasta el momento de la historia no se ha tenido un encuentro que haya reunido todos los momentos, todos los sentires de los hermanos capuchinos en todas las Américas. Y por eso es necesario también contar con las oraciones de las personas que nos acompañan también en medio de nuestras parroquias y de nuestros servicios. ¿Qué sigue en el Panamericano de aquí en adelante, Fray Lombardo? Well, it continues with the virtual meeting of the brothers, the provincial brothers and the delegates on March 7. Then it leads to the face-to-face meeting from May 1st to the 8th. We will have the presence of our general minister, and also it will be the time of gathering together all the information that we have been discussing throughout these different gatherings that we have, the fraternal gatherings that we have and throughout this year. But the most important thing is to keep the prayer alive, to keep the prayer, the Pan-American Conference, to keep praying the prayer that we have to Our Lady, and also to the Holy Spirit to guide us for the future, to keep alive our Capuchin way of life. And also, so I invite you to follow us in the social media, follow us and promote the Pan-American Conference among your brothers, and through the hashtag Pan-American OFMCap. And do not stay quiet, actually make it more visible to all the brothers, and ask your brothers, have you been following up Pan-American Conference? Because all of you are invited. If you are a Capuchin, you are invited. So it's a way of continuing our charism, our brotherhood, and also our minority way of being. Entonces, seguimos caminando con respecto al Panamericano. Creo que también este espacio que hemos querido tener el día de hoy es para refrescar un poco lo que hemos vivido en el encuentro Panamericano y lo que también continúa siendo de acá en adelante, que ya se avecina el encuentro, pero el encuentro Panamericano presencial no es el final del trabajo en las Américas como frailes capuchinos. Recordemos que ya se van viendo frutos que no eran frutos, me gusta decirlo así, no eran frutos prefabricados. Han sido frutos que han salido de la misma reflexión de los hermanos,
No es algo que simplemente ya se tenía en mente que era lo que se iba a hacer. Y desde esa manera, como se ha ido reflexionando, se han ido dando encuentros para poder ir haciendo crecer nuestra identidad como capuchinos y seguir respirando como capuchinos dentro de estas tierras americanas. Entonces, no olvidar que hay que seguir rezando, que hay que seguir reflexionando, porque todavía hay un camino grande, y esto ha sido un espacio para poder refrescar que todavía como frailes capuchinos seguimos caminando en las Américas y seguimos sirviendo y trabajando para que esta reflexión pueda hacerse y siga haciéndose vida en la colaboración de todos nosotros como frailes y en nuestro servicio a la orden y al pueblo de Dios. Para ir terminando también vamos a tener el espacio para rezar la oración del Panamericano todos juntos, y así de esta manera también seguir encomendándonos al Señor bajo el manto y bajo la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos la oración del Panamericano para que todos nos acompañen, tanto los frailes como los laicos. Es importantísimo que podamos hacer llegar esta oración a todos nuestros laicos para que se unan a nosotros en oración y que sea el mismo Espíritu del Señor que se manifieste en medio de este gran acontecimiento de las Américas. Altísimo, omnipotente y buen Señor, a ti nuestra alabanza por la bella presencia de los capuchinos en las Américas. Un pasado de grandes sueños, un presente de muchos esfuerzos y un futuro lleno de esperanza. Sí, Altísimo, solamente a ti toda alabanza y toda gloria. Altísimo, omnipotente y buen Señor, damos la gracia de reavivar nuestro carisma en las Américas, fieles al espíritu de los orígenes, abiertos a los cambios de nuestro tiempo, atentos a la urgencia y clamores nacidos de la vida que late en este inmenso continente, revisando nuestra forma de vivir el Evangelio, reinventando nuestras estructuras, fortaleciendo nuestra presencia, haciendo así más visible y relevante el carisma que nos diste. Bendice por las manos de la Virgen pobre, Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, el encuentro panamericano de los capuchinos. Ilumínanos con la ternura de Francisco y el vigor de Clara. Fortalécenos con el testimonio de tantos capuchinos que dieron la vida en este suelo, para que sigamos las huellas de tu amado Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y de esta manera entonces vamos finalizando nuestro encuentro. No olvidar estar muy pendiente que hay muchos espacios dentro de la web, de la red de internet, donde podemos mirar fotos, videos, qué ha sido esto del encuentro. Este mismo live va a seguir estando en el Facebook del Panamericano, y también vamos a subirlo también al YouTube. Tenemos YouTube con el Encuentro Panamericano, tenemos Facebook, Instagram, y ahí podemos irnos actualizando. No dejemos de estar pendientes de las redes, porque vamos a poder continuar y seguir este encuentro, tanto el que va a ser el 7 como también el que ya viene al encuentro presencial. Vamos a poder seguirlo y vamos a poder estar pendientes y atentos de todo lo que se va a ir hablando. De nuestra parte, muchas gracias por estar con nosotros, hermanos, hermanas que también se conectaron por ahí. Los frailes debemos de seguir caminando, debemos de seguir reflexionando y debemos de seguir apoyando a este espíritu de colaboración y este espíritu de servicio a la orden, y de seguir construyendo nuestros sueños desde nuestra identidad. Nos despedimos entonces nosotros, mi hermano Fray Javier Calderón, Fray Javier Garza, que estuvo tras bastidores con la parte técnica, corriendo por ahí, también a Fray Rodrigo, muchas gracias, y Fray Lombardo, que está allá también en Estados Unidos. Gracias, hermanos. También se despide este servidor, y nos estamos entonces mirando por las redes, nos estamos entonces también mirando en los encuentros, hermanos, y que el Señor les bendiga. Seguimos rezando unos por otros. Que el Panamericano continúe y nosotros continuamos caminando. Paz y bien en el Señor. Peace and all goodness.